Nuestro tema es el mensaje número 14 y te invito a que vayamos a ir a Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9 y nuestro tema es la comunión y su realidad. La comunión y su realidad. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estado hablando, en el reino hay apariencia, hay realidad y hay manifestación. Entonces, la comunión puede tener una apariencia y no una realidad. Por eso pusimos de tema la comunión y su realidad. Te invito a que vayamos a Primera de Corintios 1:9 y vamos a estar leyendo este versículo de Primera de Corintios 1:9. Amén. Ahí está nuestra hermana Anita, ya puso ahí para que todos podamos buscar y podemos escuchar, leer la palabra. Dice 1 Corintios 1:9, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, este es nuestro versículo 9, pero quiero aclarar algunas cosas porque de repente les digo que no tenemos que apoyarnos o confiar en lo que es el conocimiento intelectual, así hemos hablado, sino que, o sea, que si Dios nos permite tener alguna preparación secular, es para ponerlo en las manos de Dios, pero no apoyarnos nunca en eso, porque eso nos puede extraviar de la verdad. Pero para estudiar la Biblia hay algunas ciencias que nos ayudan a nosotros para poder interpretar la Biblia, aunque ya hemos dicho que lo primero es Dios, tiene que abrir nuestros ojos, pero hay herramientas que nos ayudan a nosotros, pero tampoco tenemos que confiar en esas cosas, sino que tomarlos como herramientas. Por ejemplo, hay dos ciencias que se usan mucho para estudiar la Biblia, que es la hermenéutica y la homilética. Pero vamos a hablar de la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que sirve para interpretar la Biblia bajo su contexto. Por eso siempre hablamos de que si vamos a hablar algo y usamos un versículo, tenemos que usar el contexto. Esa es la hermenéutica. Porque esta ciencia que es la hermenéutica es una regla que no deja que interpretemos la Biblia a nuestro capricho. Por ejemplo, hay gente que dice: la Biblia dice que puedes tomar vino. Y algunos que les gusta eso dicen, entonces hay que tomar vino. Pero para eso tenemos que ir al contexto, pues, para poder decir eso, ¿no? Si el contexto respalda eso, pues hay que tomar vino. Pero hay unos que lo hacen porque tienen esa debilidad. Entonces, la hermenéutica tiene accesorios, y uno de los accesorios que usa la hermenéutica son las menciones. Entonces, ustedes de repente nos han escuchado, van a escuchar a algún hermano que predica la palabra, va a decir una primera mención, una segunda mención, una tercera mención, una cuarta mención. Entonces, eso se tiene que buscar en la Biblia, y eso sí se llama mención progresiva. Entonces, si uno quiere saber lo que quiere decir la Biblia, tiene que seguir esas menciones desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque vamos a hablar de la comunión, y la comunión tiene menciones en la Biblia. Por eso tenemos que saber, si queremos saber bajo qué contexto está la comunión, nosotros tenemos que ir hasta Génesis. Pero cuando uno llega a Génesis, no habla de la comunión. Es de hecho, todo el Antiguo Testamento no habla no hay ninguna mención de la comunión. Ahora, si alguien dice, porque puedes ir a tu concordancia y buscas comunión, y te va a dar un versículo del Salmos y otro de Proverbios. Pero esa comunión que habla ahí es otra cosa de lo que estamos hablando. En otras traducciones hablan del secreto, de la intimidad, pero
la Reina Valera traduce comunión, pero pero realmente la comunión que estamos hablando no se menciona en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo es que encontramos la primera mención de la comunión? Hasta Hechos capítulo 2, versículo 42. Ahí está la primera mención. Entonces, si ahí empieza en Hechos 2:42, empieza la primera mención de la comunión, entonces nosotros tenemos que ir de ahí hasta Apocalipsis, seguir una primera mención, una segunda mención, sucesivamente, para saber qué es lo que Dios nos quiere decir. Entonces, con toda certeza podemos decir que la comunión es un término netamente nuevo testamentario, en el antiguo no. Porque si la primera mención de la comunión es en Hechos 2:42, entonces nosotros tenemos que ver bajo qué contexto está la comunión. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esas son las cosas que están bajo el contexto de la comunión. Los primeros cristianos, ellos practicaban 4 cosas. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, tenían comunión unos con otros, y el 3 es partían el pan, y el 4 las oraciones. Entonces aquí vemos la primera mención de lo que es la comunión. Entonces nos interesa a nosotros saber lo que es la comunión, para así saber qué era lo que ellos hacían al decir que estaban en comunión, porque dice el versículo de Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra comunión es una palabra compuesta, es común unión. O sea que comunión es una unión común. Viene del griego koinonia. Koinonia. Hay muchos hermanos que de repente no usan esa palabra porque tiene que ver con la comunión. Y esta palabra koinonia en griego dice es participación unida. O en otras ocasiones hemos dicho que es participación conjunta. Entonces, si nosotros decimos que tenemos comunión, es porque algo es común entre nosotros. Entonces, en 1 Corintios 1:9, la palabra comunión tiene una connotación profunda y tiene un significado riquísimo. Es lo que queremos descubrir hoy. Por eso dice el 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Es muy importante que nosotros entendamos lo que es la comunión. Y conforme nos vayamos metiendo en este mensaje de este día, nos vamos a dar cuenta que la comunión es algo precioso, pero bien profundo a la vez. De acuerdo al contexto del 1:9, porque ahí habla que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahí desde al principio de eso, del capítulo 1, o el contexto del versículo 9, que son los versículos anteriores y posteriores, vemos al apóstol Pablo confrontando los problemas más graves que existían en Corinto. Y nosotros con ya llevamos el mensaje número 14. Y nosotros en estos 14 mensajes ya hemos visto que el primer problema que Pablo confrontó en Corinto es el problema de la división. ¿Por qué Pablo, él tuvo ese atrevimiento de enfrentar ese problema, ese primer problema, del que es la división? Por lo que dice el versículo 9, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pablo, él les escribió a los corintios y porque él tenía la certeza, Dios le había revelado que nosotros los cristianos tenemos un llamado y nuestro llamado es
a la comunión, esa es la participación unida, esa es la común unión, esa es la koinonía. Y si nosotros somos divisivos, a pesar de tener ese llamado, nosotros estamos entonces en contra de Dios, porque Él nos ha llamado a la unión común de Jesucristo. Por eso en 1 Corintios 13a, la parte A dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cuál era el problema en Corinto de los hermanos? Era que los corintios tenían a un Cristo dividido. Porque ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Hemos dicho que ellos tenían preferencias, inclinaciones hacia ciertos líderes, hacia ciertos hermanos. Puede ser que nosotros seamos los corintios y que nosotros somos los que tenemos a un Cristo dividido hoy día sin darnos cuenta. Por eso la exhortación en esta mañana es que todos debemos de saber que la división es una ofensa grave en contra del llamamiento de Dios. Es como cuando nosotros nos dividimos, como le decimos a Dios, sí, tú dices que tenemos que tener una participación unida, una comunión, pero espérate, quiero dividirme del hermano o porque tengo preferencia. Entonces es lo que estamos haciendo. Entonces eso es una ofensa grave delante de Dios. Por eso todo el tiempo debemos de aprender a ejercitar nuestro espíritu. Y Pablo mismo dice que nuestro espíritu es un espíritu de sabiduría y de revelación para que nosotros alcancemos a ver el problema grave que tiene la iglesia en todo el mundo hoy. Los corintios estaban dormidos, ellos se habituaron a vivir esa clase de vida y ellos no se dan cuenta, por eso Pablo les tuvo que escribir. Ellos ya era algo normal para ellos, porque Pablo fue informado por los hermanos de ahí de Corinto, y como que los corintios ya habían habituado, como que no sentían nada. Por eso Pablo habla de que aprendamos a ejercitar nuestro espíritu. Más adelante él va a hablar de eso. Si Dios hoy, hermanos, está abriendo nuestros ojos, no solo vamos a ser bendecidos en nuestra iglesia local donde Dios nos ha puesto, sino que nosotros podemos bendecir a muchas personas que son cristianos como nosotros en todo el mundo porque están divididos. El diablo ha engañado mucho a los hermanos que somos el cuerpo de Cristo, pero hay momentos que nos dividimos de los hermanos. De hecho, las iglesias locales en una ciudad no tienen comunión. Pero Dios nos está diciendo esto: si hay otros hermanos que no nos quieren a nosotros, nosotros no tenemos que hacer iguales que ellos. Lo que nosotros tenemos que hacer es que entender que todos fuimos llamados a la comunión, y si alguien se opone y no quiere tener comunión con nosotros, pues seguirlos amando y orar por ellos, porque todos nosotros fuimos llamados a la comunión. Y eso es muy común en una iglesia local. Por ejemplo, en una iglesia local, si hay algo que a un hermano no le parece en esa iglesia local, lo primero que pasa por su mente y quiere hacer es dividirse, apartarse o formar su grupo. Pero si nosotros sabemos que la persona que nos está dirigiendo en la iglesia local está en lo correcto, no debemos de tener el pensamiento de salir de esa iglesia local. Y ya también hemos dicho, hemos dado un balance, que si tú ves que el liderazgo está mal, no está en lo correcto, entonces ahí sí es válido que tú ores y que Dios te muestre dónde tienes que congregar, porque necesitas ser alimentado. También lo hemos dicho. Pero gracias a Dios que donde Dios nos ha puesto, yo creo que en esta localidad, en donde Dios nos ha puesto, en este ministerio, Dios no ha cesado de dar palabra para nuestro crecimiento. Pero ¿por qué a veces nosotros nos queremos dividir? Ya hemos dicho que por naturaleza nosotros somos divisivos.
La división, hermanos, es una ofensa grave ante Dios. Estas enseñanzas que estamos llevando es para que seamos una iglesia normal, una iglesia sana. Primera de Corintios 1, 12 al 13, Pablo dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Quién inventó todo esto? De decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Quizá hoy no se ven estos nombres, pero hoy lo que se ve es yo soy católico, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy metodista, yo soy apostólico, yo soy adventista. Todos estos nombres fueron inventados por el hombre, pero se dan cuenta que todos ellos hablan de Cristo. Pero cada quien tiene su Cristo. Por eso Pablo a estos que hicieron esta división les dice en el versículo 13, la parte A dice, ¿acaso está dividido Cristo? Porque entonces podemos tener cada quien a nuestro Cristo, así como hoy el mundo o en la iglesia tradicional hay gente que tiene el Cristo de la montaña, el Cristo moreno, el Cristo, se dan cuenta de lo que dicen ellos, pero en la iglesia cristiana hay diferentes Cristos entonces, porque nosotros lo hemos dividido, pero Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? Él no está dividido. Hermanos, nosotros hemos quizás hablado de los católicos que ellos tienen muchos errores. Sin embargo, también los evangélicos tenemos errores. Por eso Dios nos está hablando. Los católicos nos hablan, también nos acusan a nosotros y dicen que nosotros, los protestantes, los evangélicos, aún ellos dicen, son nuestros hermanos separados. Así lo dicen, son nuestros hermanos separados. Y es lo que también en nosotros como evangélicos, como protestantes, así nos llaman ellos, nos dividimos entre nosotros. Por eso les decía que hay denominaciones. Por eso hay bautistas, hay pentecostés, hay metodistas, hay apostólicos, hay presbiterianos, hay todos esos grupos que lo que hacen es dividir. Por eso Pablo, la exhortación de Pablo o la amonestación de Pablo es de que no dejemos que este virus llegue a nosotros y que en la iglesia local donde Dios nos ha puesto estemos divididos, porque es algo que todas las iglesias locales están batallando. Por eso te decía hace un momento que si un hermano no le parece algo, lo primero que piensa es dividirse, separarse, buscarse otra iglesia o formar su grupo, y así ha pasado. Y eso es una ofensa grave delante de Dios. A mí a veces me han dicho, hermano, entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Debo decir que soy pan de vida? Ante el gobierno, cuando nos preguntan las dependencias gubernamentales, tienes que decir que eres nuestro pan de vida. Pero ante los hermanos, nosotros somos cristianos, que amamos a todos los que han sido lavados con la sangre de Cristo, a todos aquellos que han sido regenerados, que han recibido a Cristo, son nuestros hermanos. Y tenemos que identificarnos como el cuerpo de Cristo si no queremos ofender a Dios con nuestra denominación, con nuestro nombre. Vuelvo a repetir, estamos hablando de todo esto para que seamos cristianos sanos y que no seamos los que estemos en contra de Dios. Si nosotros somos cristianos genuinos, reales y verdaderos, entonces nosotros no debemos ser los que dividamos a Cristo, porque Cristo no está dividido. Porque aquí la enseñanza es que hay que tener comunión con Jesucristo y no hay que dividirlo. Porque cuando nosotros somos divisivos, estamos dividiendo a Cristo. Por eso es que hay un Cristo bautista, hay un Cristo pentecostal, hay un Cristo metodista, hay un Cristo católico, hay un Cristo apostólico, hay un Cristo adventista. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar bien convencidos de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra que es una ofensa grave ante Dios mutilar el cuerpo de Cristo.
La carga que el Señor ha puesto en nosotros en este ministerio es no dividir a Cristo. ¿Cómo podemos saber que no estamos dividiendo a Cristo? Porque nuestra naturaleza es dividir. Pero ¿cómo podemos saber que no estamos dividiendo a Cristo? El contexto del versículo 9 es, o más bien de lo que estamos de la división, del problema de la división, es el 10 que dice. Dice el versículo 10 de 1 Corintios 1. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Aquí hablar lo mismo no es defender una fórmula de bautismo, porque también en eso se dividen los cristianos, para desunirse de los demás. Lo peor que podemos hacer es que usar la fórmula del bautismo o el bautismo como una fórmula para dividirnos del cuerpo de Cristo, porque hay hermanos que dicen que tiene que ser en el nombre de Jesucristo y otros dicen que tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en eso se desunen. Pero el versículo 10 no es de que hablar una misma cosa no es que se hagan uno a nosotros en cuanto a la fórmula del bautismo. ¿Qué es hablar una misma cosa? Hablar una misma cosa es hablar conforme a la economía de Dios, hablar la verdad que es Cristo y la iglesia. Y hablar una misma cosa no es que se unan a mi fórmula de bautismo, que se unan a mi filosofía o a mi doctrina, sino que nosotros nos centremos en el evangelio del Dios bien dicho, del Dios bendito. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser cristianos sanos y no religiosos, porque ser religioso es adorar a Dios sin experimentarlo, es adorar a Cristo sin experimentarlo. Y esa religiosidad ciega a muchos cristianos, porque el religioso se cree un ángel, se cree muy espiritual, se cree muy consagrado, y eso hace pensar que sabe más que los demás. Pero hemos entendido que cuando Dios quiere usar a nosotros, Él lo humilla a uno para que nosotros podamos predicar la pureza de la palabra. De hecho, el religioso tiene un alto concepto de sí mismo. Pero Pablo en 1 Corintios 1:27, él dice que los que fuimos llamados a esta comunión no somos muchos sabios, ni muchos fuertes, ni muchos nobles, sino que dice el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, que nunca se nos olvide el pensamiento de hoy, que la división es una ofensa muy grave ante Dios, porque la división mutila el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? Cuando nosotros formamos alianzas o grupos debido a nuestras preferencias, que son nuestras carnalidades, eso produce división en la iglesia, por eso tenemos que tener cuidado. Nosotros debemos darnos cuenta que las divisiones están en contra de la comunión, en contra de la participación unida, en contra de la coinonía, porque Dios nos ha llamado a la comunión con Jesucristo. Por eso Pablo, al ser informado de la situación en los Corintios, no nos dice qué tan grande era esa congregación. Pero quiero suponer que era una congregación grande y había muchas voces en esa congregación, porque había grupos y cada grupo tenía su líder. Por lo menos vemos ahí al grupo de Pablo, al grupo de Apolos, al grupo de Cefas y al grupo de Cristo. Entonces ellos estaban yendo en contra del llamado de Dios. Entonces, la comunión es una expresión bien grandioso cuando habla de la comunión de su Hijo, porque para eso fuimos llamados.
a tener la comunión de Jesucristo, de su Hijo Jesucristo. Y al iniciar decíamos que la primera mención se hace en Hechos y que en el Antiguo Testamento no hace mención de la comunión. Aunque había vislumbres, tenía alguna idea de lo que es la comunión, porque cuando nosotros leemos Salmo 133, versículo 1 dice, y eso lo hemos usado muchas veces, y ese Salmo es muy bonito porque dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aunque este versículo es algo bonito, se escucha bonito, pero es exterior, porque no es la realidad de la comunión. Porque podemos alegrarnos, porque puede ser que cuando nos juntamos como iglesia estuvimos gritando, cantando, y hasta comimos juntos y decimos qué bonito estuvo todo. Pero puede ser que por dentro todos estemos desunidos. Entonces este Salmo de 133 es algo bonito y es la palabra de Dios. El salmista, él entendió, tenía un vislumbre de lo que es la comunión. Pero vuelvo a repetir, hay una realidad de la comunión. Este salmo es algo precioso, pero es algo externo. Por eso hemos dicho muchas veces que nosotros debemos de tener nuestros propios salmos. Si solamente usamos los salmos del Antiguo Testamento, y están bonitos, es la palabra de Dios y tenemos que leerlo, pero la realidad de que dice Pablo es que nosotros debemos de tener nuestro propio salmo, que son nuestras experiencias en Cristo, de nuestra comunión con Él. Entonces, aunque este salmo es algo precioso, pero es algo externo, porque, vuelvo a repetir, se ve bonito cuando están todos los hermanos reunidos. Y es más, cuando está la casa llena, decimos, wow, es todo bonito, todos alabando, cantando. Pero ¿sabía usted que, aunque estemos todos juntos, en armonía, pero no podemos tener comunión los unos con los otros? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no hay comunión? Porque comunión no es algo externo, sino que es algo interno, es una realidad. Porque Pablo dice que tener comunión es hablar lo mismo, es sentir lo mismo, es tener un mismo parecer. Porque cuando está la alabanza, quizás a alguno de los hermanos les gusta cierta alabanza, les llega, y a otros quizás no. Y así estamos cantando al Señor. Pero lo interno es, o puede ser que a todos nos guste la alabanza y estemos regocijándonos, alabando, pero ya cuando termina eso, nuestro hablar ahí, nuestro sentir, no hay un mismo parecer en nosotros. Por eso la amonestación del apóstol San Pablo es que busquemos lo real y no solamente lo externo, porque podemos reunirnos, cantar, estar juntos ahí, escuchar la palabra y salir y estar desunido con los hermanos. ¿Por qué decimos que podemos reunirnos sin tener comunión? Porque la realidad de la comunión depende de la vida. Si hay comunión es porque la vida es la que fluyó en nosotros. La comunión, hermanos, tiene que ver con la vida divina, con la vida de Cristo. Por eso nos dice Pablo que nos hagamos uno con Cristo, que tengamos comunión con el Hijo, porque Él es la vida. Si nosotros sacamos a Cristo o formamos nuestro propio Cristo, y no es el Cristo que Dios dice en su palabra, entonces nosotros estamos desunidos de los hermanos, porque cada quien entonces tiene su Cristo. Entonces la comunión no tiene que ver con cosas externas. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 3. 1 de Juan capítulo 1 versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si queremos entender la comunión en una forma correcta, tenemos que definirla.
Fíjense, ahora vamos a aprender lo que es la comunión, porque es lo que dice Juan, aquí escribiendo en 1 de Juan 1:3. La comunión se define en dos maneras. Primeramente, una manera vertical, porque es con el Padre y con el Hijo. Pero también la comunión es una forma o una manera horizontal, es con los hermanos. Porque el versículo 3 ahí dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, la horizontal. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, la vertical. No vayan a pensar que estoy haciendo la cruz. Y también podemos ser, si es eso, también es válido. Entonces veamos, porque así es la comunión. La comunión primeramente con el Padre, con su Hijo, y la comunión horizontal es con los hermanos. Esa es la realidad de la comunión. En esta mañana estamos entendiendo claramente que la comunión nada tiene que ver con lo externo, sino que es un asunto espiritual, es un asunto de nuestro interior, es un asunto de estar unidos a Dios y de estar unidos a los hermanos internamente. Porque si estamos solo unidos exteriormente, nosotros ya sabemos lo que pasa con esa clase de comunión. Esa apariencia, esa comunión externa, esa comunión se deshace fácilmente. Pero la comunión que es interna y esa comunión verdadera es la que no se deshace, es la que no busca desunir, la que no busca dividirse. Esa comunión interna dice, no me pidas que te deje, porque no te dejaré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y donde mueras tú, allí moriré yo. Esa es la comunión, esa es la realidad. En vez de estar pensando en buscar dividirnos los hermanos, somos la solución. Somos los que buscamos cómo vivir la realidad. Quiero dar gracias por los hermanos que han estado con nosotros y que están contentos con la iglesia local donde Dios los ha puesto. Porque ellos han dicho, Dios habla aquí. Aquí Dios nos bendice. Hace más de 7 años que empezamos aquí y quiero decirles que muchos hermanos nos han abandonado. Y duele saber que muchos de ellos ya no están funcionando en alguna iglesia local, ya no se están reuniendo. Otros se fueron al mundo. Hermanos, yo no estoy diciendo que yo me creo la gran cosa, pero el Cristo que les hemos presentado no es un Cristo dividido. Es un Cristo que les hemos enseñado a tener comunión con Él. Y esa es la comunión que nosotros también tenemos con ustedes. Doy gracias a esos hermanos que dicen amén, el Señor nos está hablando. Se están uniendo, no están buscando cómo abandonarnos, dejar la reunión, la iglesia local aquí en Tultitlán y en Chimalpa, sino que están ahí. Ellos, los que han dicho, sabe contar, cuente conmigo. Y aquí estamos. Entonces, la unión que tenemos aquí, hermano, es una unión verdadera, porque es la comunión con el Padre y con el Hijo. Y ya hemos entendido que la comunión que tenemos con el Padre es la misma que tenemos que tener con los hermanos, porque también el Señor dice a través del apóstol San Juan, ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios al cual no has visto si no puedes amar al que tú ves? Les necesitan las dos cosas. Nosotros a veces cantamos, adoramos y a la vez nosotros estamos desunidos con los hermanos. Estamos juntos, pero estamos desunidos. Y entonces eso no es algo real, porque si yo tengo comunión con Dios, Dios me dice que debo de tener esa comunión en la manera horizontal. Por ejemplo, si yo creo que nosotros hemos experimentado de que cuando yo me meto en oración al Señor y le digo, Señor, vengo a ti y quiero decirte que tú eres mi Dios, mi Señor. Y ahí tengo comunión con Él, pero Él inmediatamente lo que me hace ver es cómo es mi condición con los hermanos, con mi esposa.
Si tuve algún conflicto con mi esposa, Dios me dice, arréglate primero. Si tengo algún conflicto con algún hermano, Dios me dice, arréglate con tu hermano. Y esa es la comunión verdadera, eso es lo real, pues. No podemos decir que adoramos a Dios y estamos desunidos, estamos divididos de los hermanos. Es lo que hemos enseñado aquí. Y gracias a esos hermanos que dicen, aquí estoy. Aquí estoy. Y eso nos recuerda al apóstol San Pedro, porque Jesús les dijo una vez, váyanse, porque la gente estaba yendo y alguien le dijo, Señor, no hables tan duro, porque la gente se está yendo. Y él dijo, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Váyanse. Pero alguien dice, Pedro dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Yo creo que Dios nos ha dado palabra aquí, en esta localidad donde Dios nos ha puesto. Y les hemos enseñado cuál es la comunión vertical y la comunión horizontal. El resultado de la comunión horizontal, o más bien la comunión horizontal es el resultado de nuestra comunión horizontal. Por eso, hermanos, no basta con solamente reunirnos cada 8 días, no basta con solamente estar ahí cantando, alabando. También tenemos que buscar la comunión vertical con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces podemos tener la comunión horizontal. Esa es la clave. La comunión verdadera se enseña con la electricidad y con la sangre. La comunión vertical se explica por medio de la electricidad. Nuestro Padre Celestial está en el trono y nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre. Y desde allá está la planta eléctrica. Y desde allá viene ese fluir de la vida para con nosotros. Porque nosotros somos esa casa donde están esas lámparas. Y solamente si nosotros, por ejemplo, cuando llega usted a la casa, ¿qué es lo primero que hace usted? Prender el switch para que haya luz. Porque hay una comunión, hay una relación de su casa, de los cables que están en su casa con la planta de la electricidad. Si no hay esa relación, si no hay esa conexión, no hay luz aunque usted prenda el switch. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros debemos tener esa comunión con Dios. Y eso hace que circule en nosotros los accesorios que están en la casa. Porque esa es la vida con la cual nosotros tenemos comunión. Hay una vida que tiene que fluir en nosotros. Por eso la comunión verdadera es cuando fluye la vida. Porque recibimos vida del trono, recibimos vida de la planta. Hermanos, no hay otra, nuestra comunión no depende de otra cosa, depende de la vida de Dios. Por eso tenemos que estar por la vida. Por eso hemos dicho, no estoy aquí por lo que siento ni por lo que veo, sino por la vida, por la fe que tengo en esa vida. La comunión horizontal, ya usamos que la comunión vertical usamos el ejemplo de la electricidad, pero la comunión horizontal podemos usar la sangre. En el cuerpo corre la sangre. En nosotros como iglesia entonces debe correr la sangre. Entonces desde la planta viene la electricidad y nos hace funcionar. Pero hay algo en nosotros que se llama vida, esa es la sangre de la vida. Entonces esta es la ilustración correcta para entender nuestra comunión en la sangre que corre por nuestro cuerpo. La vida de Dios, la vida divina, corre entre todos nosotros y esa es nuestra comunión. Por eso hemos dicho muchas veces, hermanos, si cuando nos juntamos no tocamos la vida, en vano fue nuestra comunión. Amén. Por eso dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Podemos tener reunión tras reunión, pero si no tocamos la vida, si no fluye, si no circula esa vida en nosotros vamos a reunirnos para lo peor. San Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si nosotros somos uno y nosotros no entendemos
Si nosotros no somos uno y no entendemos lo que es la comunión internamente, nosotros nos vamos a estar despreciando y menospreciando el uno al otro. Y no vamos a amarnos genuinamente y no nos vamos a respetar. Pero si nosotros entendemos lo que es la comunión dentro de nosotros porque es algo interno, entonces nosotros vamos a ser cristianos que agradamos a Dios porque buscamos siempre estar unidos con los hermanos. Nosotros debemos de alabar a Dios, hermanos, porque hoy en la tierra hay algo que se llama comunión. Hoy podemos experimentar, hoy podemos vivir la realidad. No esperemos hasta que Cristo regrese, porque hay ciertos hermanos que creen que del único momento en cuando nosotros todos los cristianos vamos a ser unidos, es cuando el Señor nos arrebate. Pero no esperemos. Hoy Dios nos ha llamado a experimentar esa comunión. No esperemos hasta que Él establezca su reino. Hoy podemos vivir esa comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo y con todos los hermanos. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos comunión? Lo que dice ese versículo de 1 de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, que no sea del diente al labio que digamos que amamos a los hermanos, porque si es del diente al labio, con cualquier cosa, inmediatamente queremos apartarnos y dividirnos de los hermanos. La comunión verdadera es la comunión de la vida. Es la comunión que no divide al cuerpo de Cristo. Si nosotros experimentamos esa comunión, el enemigo jamás nos usará para que seamos los que nos dividimos de los hermanos. Tenemos que tratar con amor a todas las personas inmediatamente que sepamos que son creyentes, cristianos igual que nosotros. El que de verdad entiende la comunión es librado de todos sus prejuicios. Por eso, hermanos, por nada del mundo permitamos que el diablo estorbe la comunión que Dios ha creado entre nosotros. No permitamos, porque él le damos un momentito y él inmediatamente empieza a armar pensamientos, porque él es astuto, usa sutilezas y ataca en la mente de los hermanos. Por eso es que tenemos prejuicios al no entender lo que es la comunión. Por eso no permitamos, porque es el diablo, es el que está estorbando con los corintios. Aparte de las carnalidades de los cristianos corintios, era el diablo ahí inspirando. Alguien dijo por ahí que el diablo no sabe sumar ni multiplicar. Él no sabe eso. Lo único que él sabe es restar y dividir. Pero el Señor, Él suma, Él multiplica. Por eso nosotros tenemos que buscar el amor ágape. El amor ágape, ese amor es el amor de Dios. Es Dios amando. El amor ágape es la comunión de Dios con nosotros y de nosotros con Él. Y que debe de extenderse hasta nosotros. Porque Pablo dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, no se goza de la injusticia. Hermanos, tenemos que buscar ese amor. Perdónenme ustedes mis faltas, mis errores. Pero lo que he batallado mucho es de los hermanos que por cualquier cosa se quieren ir de la iglesia. Por hermanos que nada más están viendo cualquier cosita para dividirse. Eso a mí me duele. Porque yo sé que muchos hermanos que nos han abandonado no han continuado en la vida de la iglesia.
Busquemos esta comunión. Por eso yo te decía al inicio, comenta si tú estás ahí. Ustedes saben que no cancelamos las reuniones porque se nos antoja. Yo he orado y consultado con liderazgos y hoy hacíamos la reunión o lo hacíamos en virtual. Y ya les explicamos por qué. Pero lo que duele a un pastor es cuando hay hermanos que solamente están viendo faltas y errores. Y están buscando una excusa para dividirse. Pero Cristo no está dividido. Hay hermanos que aquí que de verdad que están conmigo, que están con nosotros. Y dicen, hermano, cuente conmigo. Hay una jovencita que en dosis cuando fuimos, ella me dijo, pastor, cuente conmigo. Yo le entendí a usted y eso anima para seguir. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que buscar al Señor. Amemos a los hermanos. No pongamos condiciones. No con nuestro amor natural, eso no sirve para la comunión. La comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo y con los hermanos, pero es con el amor ágape. Primera de Juan 1, 6 al 7 dice, si decimos que tenemos comunión uno con Él y andamos en tinieblas, mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Oh, que el Señor nos ayude a nosotros. Que nos ayude, hermanos, porque nosotros tan fácil queremos desunirnos de los hermanos. Dice el 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, Dios de antemano sabe que somos pecadores. No creamos, hermano, que Él está tratando de unir a dos angelitos. Lo que Él quiere, hermanos, es unir a nosotros que somos pecadores. Porque Él sabe que somos pecadores. Pero Él dice, yo los quiero unir porque no es por ustedes, no es por su propia fuerza, no es por su amor. Él dice, yo quiero unirlos con mi vida y no con conceptos mentales. Porque todo concepto mental es basura. Eso, hermano, no nos lleva a nada. Pero lo que es la vida de Dios, la vida divina, eso es poderoso. Eso es lo que nos une. Por eso estamos. Yo estoy por el cuerpo, estoy por la vida. El diablo es astuto y busca, hermanos. Me ha tentado a veces cuando veo las actitudes de los hermanos y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo con hermanos que no quieren? Y de repente mi carnalidad dice, ¿por qué no te vas a Oaxaca? Ahí está tu familia, ahí tienes una iglesia, ahí tienes todo. Pero el Señor en mi interior dice, entonces tú estás por la carne, quieres ir por tu carne. Y eso me ha detenido, porque Dios me ha revelado que debo de estar por la vida, no por mi carne. Y de verdad quiero decirles a los hermanos que los amo. Los amo y ustedes saben que hemos estado. Hoy
Dios me dio una oportunidad de decirles que los amo. Y amémonos, hermanos. Busquemos a Dios, por favor. No esperemos hasta que Él regrese. No esperemos hasta que Él establezca su reino. Hoy podemos hacernos uno en la localidad donde Dios te ha puesto. Únete a los hermanos. Oremos. Gracias, amado Dios, porque pude despertar en esta mañana. Pude, Señor, volver a ti, Padre. Perdóname, Señor, si por mucho tiempo no he vivido esa realidad. Perdóname. Si ha sido apariencia, Señor, perdóname. Pero gracias que en esta hora me hablas. Gracias, Señor, porque en esta hora, Señor, nos muestras la realidad de la comunión, que es por tu vida, por tu nombre, por tu Hijo Jesucristo. Oh, Señor, amamos a los hermanos. Oh, Señor, amamos a los hermanos. Amamos a los hermanos. ¿Puedes decir que amas a los hermanos? Amamos a nuestros hermanos. Oh, Señor, gracias por tu palabra en este día. Yo amo a todos mis hermanos. El Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias por conectarse con nosotros. Seguimos adelante, seguimos, porque estar con los hermanos es lo más precioso, pero es más precioso cuando tocamos la vida, cuando tocamos el Espíritu, cuando ejercitamos el Espíritu. Amén. Nos vemos, hermanos. Dios les bendiga. Estoy tranquilo, pero el Señor me quebrantó con esta palabra. Sigamos adelante. Busquemos al Señor. Busquemos a todos. Amo a mi hermano Brian Pérez desde El Salvador. Sabes que desde allá te mandamos, te amamos aquí en la iglesia local, aquí en Tultitlán, en Chimalpa. Amamos a todos los hermanos que estuvieron con nosotros en esta hora. Gracias por seguir al pendiente de la palabra. Gracias a todos, hermanos. Dios les bendiga. Los amamos. Nuevamente, Dios, el próximo domingo estamos en nuestra reunión presencial. Dios les guarde. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, mis hermanos. Gracias a Dios que podemos seguir en la vida de la iglesia, en esta realidad.